Vamos a cerrar la unidad de lenguajes y gramáticas resolviendo los últimos ejercicios de la guía, que son del 13 hasta el último, que son los que tienen que ver específicamente con gramáticas. Comencemos con el 13. En el 13 me da una serie de gramáticas y primero que nada me pide clasificarlas. Entonces, como un resumen y para traerlo a la memoria, les voy a repetir la clasificación de las gramáticas que les había dado en el video anterior. Entonces, en la clasificación de gramáticas, teníamos que en realidad existían 4 tipos de gramáticas. La primera de ellas y la más restrictiva eran las regulares o tipo 3, que se caracterizaban porque todas las producciones eran de la forma A se deriva en, o sea, un no terminal se deriva en un terminal seguido de un no terminal, o un terminal se deriva, perdón, un no terminal se deriva en un terminal. Sí, tiene que ser un no terminal porque los terminales, como son precisamente parte del conjunto de terminales, son lo que aparecen finalmente en las oraciones del lenguaje, pero no se pueden transformar. Lo único que se pueden transformar son los no terminales. A lo largo de todo, bueno, a lo largo de todo esto que voy a escribir en la clasificación, para no perder tanto tiempo ahora con los detalles que había puesto en el video de la teoría, voy a usar la convención más usual, que es todos los no terminales que todas las letras mayúsculas que yo ponga corresponden a no terminales, las minúsculas a terminales y las letras griegas a cadenas, que son combinaciones de terminales y no terminales al mismo tiempo. El segundo grupo eran las libres de contexto, o tipo 2, de las cuales en realidad las regulares eran un caso particular, que se caracterizaban por todas las producciones de la forma A se deriva en alfa, donde alfa es una cadena cualquiera a un no terminal, es decir, alfa podía ser cualquier combinación de no terminales y terminales, exceptuando la palabra vacío. Y este tipo de gramáticas libres de contexto podía tener una producción, la única manera que tenían de generar la cadena vacía es si era con una producción del tipo A se deriva en la cadena vacía y A no aparece en el lado derecho, de otra producción. ¿Sí? Es decir, para generar la cadena vacía con un lenguaje libre de contexto tipo 2, tengo que tener específicamente una producción donde sea un no terminal que genera la cadena vacía, y ese mismo no terminal no puede aparecer en el lado derecho. Sí puede tener otras producciones, pero no puede aparecer en el lado derecho, es decir, no podría aparecer de este lado en cualquier otra producción. Luego siguen las sensible al contexto, o tipo 1, que en este caso lo que ocurría era que tenía nuevamente ahora un no terminal que se deriva en cualquier cosa, pero solamente si tanto antes como después de la derivación está rodeado por lo mismo. En este caso lo que tendríamos es que como alfa y beta se mantienen tanto antes y después de la derivación, A se está convirtiendo en gamma. Entonces en este caso alfa, beta y gamma eran cualquier cosa, cualquier combinación de no terminales o terminales, nuevamente con la excepción de que gamma, la central, tenía que ser distinta de la palabra vacío, o lo mismo que antes, podía existir una producción de este tipo bajo la misma restricción, es decir, que la cadena vacía en este caso solamente puede aparecer si se deriva a partir de un no terminal que tiene otras producciones pero que nunca aparece en el lado derecho de otra producción. Y por último se encontraban las de tipo 0, que no tienen un nombre particular, que en este grupo caían todas las que no respetaban, eh, o sea, todas las gramáticas que no eran de ninguno de los 3 tipos anteriores. Esto era una jerarquía en el sentido de que yo tenía las del tipo 3, que eran las más restrictivas, que a su vez las del tipo 3 eran un caso particular de las de tipo 2. Pues, como en este caso me pide que sea exactamente un terminal seguido de un no terminal o un terminal, esos están incluidos en el grupo de todas las combinaciones que se pueden armar con no terminales y terminales. Es decir, estas dos pertenecen también a lo que corresponde a un lenguaje del tipo 2,
Lo único que las del tipo 2 pueden tener otras cosas adicionales a esta. Y a su vez las del tipo 2 eran un caso particular de las tipo 1, pues si en esto que es la sensible al contexto, alfa y gamma fuesen lambda, la palabra vacío, me quedaría exactamente este tipo de producciones, solamente que en la sensible al contexto también puede ocurrir que yo le ponga la restricción que la derivación solamente se puede hacer al estar rodeado de un cierto alfa y beta que no sean necesariamente la cadena vacía. Y a su vez, por último, todas estas a su vez eran un caso particular de las gramáticas del tipo 0. Bueno, entonces viendo eso, cuando uno tiene que clasificar una gramática, básicamente lo que tiene que ver es cada una de las producciones qué formatos respetan. Entonces, si observamos en este caso, como aquí B es un terminal y S es un no terminal, esto sería terminal seguido de no terminal, o sea que responde a las regulares o del tipo 0. Entonces, perdón, tipo 3, entonces a esta le vamos a poner como un indicador el 3, pero ojo, no le pongamos tipo 3 a la producción porque en realidad el tipo es de la gramática. Una gramática es del tipo 3 cuando todas las producciones respetan este formato. Entonces, cuando una producción tiene este formato no es correcto decir en sí que la producción es del tipo 3, sino que en realidad respeta uno de los dos formatos que corresponde a las gramáticas del tipo 3. Entonces solamente voy a colocar el numerito. Aquí tenemos nuevamente, terminal seguido de no terminal. Aquí tenemos nuevamente terminal seguido de no terminal. Aquí tenemos terminal seguido de no terminal. Aquí tenemos un solo terminal que sería este formato. También es de tipo 3. Y aquí tenemos A, que es un no terminal que se deriva en un terminal. También es del tipo 3. Entonces, como todas las producciones son del tipo 3, la gramática A es del tipo 3 o regular. Esa sería la clasificación de la primera gramática. Para la del punto 2, observemos, de estos tenemos, primero que nada, cuando del lado izquierdo solamente tenemos un no terminal, es decir, sin estar rodeado de nada, esas, como ya les había comentado en el video anterior, cuando solamente tenemos un no terminal sin estar rodeado de nada como en la sensible, o va a ser tipo 3 o va a ser tipo 2. Entonces, como aquí tenemos solamente ese, o va a ser tipo 3 o tipo 2. Pero como se deriva en dos no terminales, pues A y B son no terminales, no responde a ninguno de estos dos formatos, así que esta es de tipo 2. Observemos ahora, AB se deriva en BA. Aquí ya tenemos por primera vez algo que aparezcan dos cosas del lado izquierdo. Entonces, como aparecen dos cosas del lado izquierdo, tiene que ser o de tipo 1 o de tipo 0. Entonces lo pensamos de distintas maneras. Aquí podríamos tener que, primero como tenemos dos no terminales, y solamente se puede derivar al mismo tiempo de un único no terminal, no sabemos si el que se está derivando es A o el que se está derivando es B. Si el que se está derivando es A, antes de la derivación estaba seguido de la B. Y luego de la derivación, o sea, en este caso, si el que se está derivando es A, esto está seguido de B. Entonces, sea lo que sea que A se haya derivado, en este caso, no tenemos un B al final de todo, ¿sí? Entonces no podría ser ese caso. Si es B lo que se está derivando, debería tener una A adelante, que aquí no ocurre. Entonces en realidad esta producción no respeta esto, es decir, si lo que se está derivando es A, tendría que estar rodeado de lambda adelante y de B atrás, que aquí, perdón, era esta la que estaba mirando. Si lo que se está derivando es A, tendría que estar, o sea, yo puedo pensar esto como teniendo un alfa que sea lambda adelante, y este sería beta, y este sería el A de lo que estaba marcando aquí en la derivación genérica. Pero primero, ¿en qué se deriva A? Si A se deriva en todo BA, perdí el beta. Si A se deriva en cualquier otra cosa, el beta no queda al final. Entonces, no respeta este formato. Y algo similar ocurre si consideramos que cuando tengo AB, este sería en realidad A el no terminal, con lo cual este sería alfa, y beta en este caso sería la palabra vacío. Pero aquí tenemos nuevamente, si el que se está derivando es B y B se convierte en B, cambia de lugar la A. Si B se convierte en A, perdí, si B se convierte en A, desapareció el, ¿sí? O sea, si es este B que se convierte en A, B aquí tenía A por delante y aquí pasa a tener B, o sea, cambió el alfa. Entonces, en realidad, sea la combinación que sea,
no responde al formato de la sensible del contexto, así que esta tiene que ser de tipo 0, pues no es sensible, y tipo 3 y 2 no podría ser porque aquí tengo dos cosas en lugar de una como tienen estas dos del lado izquierdo. Entonces esa es del tipo 0. Bueno, aquí tenemos terminal, no terminal, esta sería tipo 3, esta es no terminal, terminal. Aquí una aclaración ya que está importante. En algunos libros distinguen entre gramáticas regulares izquierdas y derechas. En este caso sería izquierda, pues el terminal luego de la derivación queda a la izquierda. Algunos también definen las gramáticas regulares por derecha, que sería si yo tengo que A se deriva en BA barra A se deriva en A. Es decir, cuando en lugar de ser terminal no terminal es no terminal terminal, es decir, el terminal queda a la derecha. La aclaración que debo hacer es que para que una gramática sea regular, tienen que ser todas del mismo tipo, o todas regulares por izquierda o todas regulares por derecha. Es decir, que si yo tuviese esta gramática, por ejemplo, AS barra AB y A se deriva en AA barra A, esta gramática, aquí tengo terminal, no terminal es del tipo 3. No terminal, terminal también es del tipo 3, pero esta es izquierda y esta es derecha. Esta sería otra vez izquierda y esta sería también del tipo 3, ya sea por derecha o por izquierda. Entonces, como tengo una por izquierda y una por derecha, en realidad esta gramática sería, como no es ni regular por izquierda ni regular por derecha, y del lado izquierdo solo tengo una cosa, esta en realidad sería del tipo 2 o libre de contexto. Bueno, ¿por qué venía esta aclaración? Porque aquí esta también es del tipo 3, pero aquí esta era por izquierda y esta es por derecha. Le ponemos tipo 3, total aquí como tengo una del tipo 0 y una del tipo 2, no va a terminar importando, pero para que lo tengan en cuenta. Esto es B se deriva en B, un no terminal se deriva en un terminal. Esta es del tipo 3 y esta también es del tipo 3, pues es de este formato. Ahora, como tiene una producción que es del formato que corresponde al tipo 0, entonces el mínimo número que corresponde a uno de los formatos es el que me da el tipo de la gramática, o sea que esta va a ser del tipo 0. ¿Por qué? Porque para que hubiese sido del tipo 2, todas las producciones tendrían que haber sido del formato del tipo 2 o a lo sumo uno que está incluido que es el tipo 3. Entonces como tengo una del tipo 0, tengo varias del tipo 2 y del tipo 3. Del tipo 3 no puede ser porque hay algunas que no pertenecen. Del tipo 2 tampoco porque tengo el tipo 0 que no pertenece. Y del tipo 0 sí porque las 2 y las 3 están incluidas en el 0. Entonces, el mínimo número de el formato que corresponde a una de las producciones me da el tipo de clasificación de toda la gramática. Bueno, y por último en el punto C tenemos, observen que todas las producciones en este caso tienen una sola cosa en el lado izquierdo, así que van a ser del tipo 3 o del tipo 2. Y observen que esta es un no terminal seguido de un no terminal seguido de un no terminal, o sea que responde a este formato, no responde ni a ninguno de estos dos ni a ninguno de estos dos, así que esta corresponde a la forma del tipo 2, esta también. En realidad ya con esto podría decir que es del tipo 2, pues ya les digo, como todas son una única cosa del lado izquierdo, o es tipo 2 o tipo 3, y tipo 3 ya por esta producción no puede ser. Esta es de tipo 2, poseen a la derecha, perdón, dos no terminales. Esta también es del tipo 2, pues a la derecha son dos no terminales. Esta es del tipo 3 porque es del no terminal B que se deriva en el terminal B. Esta es del tipo 3 por derecha y esta es del tipo 2, pues son dos terminales. Esto tiene que ser exactamente terminal, no terminal o no terminal, terminal. Dos terminales es tipo 2. Entonces, como hay varias del tipo 2 y del tipo 3, están todas incluidas en estos dos y el más exterior es el tipo 2, así que la gramática es del tipo 2. Entonces ahí tendríamos la clasificación de esas gramáticas. Bueno, un pedacito de teoría que ahora que recuerdo no lo mostré en el video anterior, pero esto es algo muy sencillo. Me pide expresar las gramáticas en formato BNF. Bueno, existen varias maneras de expresar la gramática. En realidad, desde un punto de vista estrictamente teórico, consideremos por ejemplo el A, ¿sí? Estrictamente la gramática uno tendría que dar el conjunto de terminales, que sería A y B, el conjunto de no terminales, que sería S y A en ese caso, el símbolo distinguido inicial de la gramática, que en ese caso es S, y luego tendría que dar el conjunto de producciones. Estrictamente, si ustedes recuerdan, el conjunto de producciones
era un subconjunto de un producto cartesiano. En realidad esto era otra forma de representar una serie de pares ordenados que era S, BS, S, AA, A, AS, A, BA, S, B y A, A. Entonces, estrictamente este sería desde un punto de vista estricto de la teoría de conjuntos como yo debería representar esta gramática. Luego lo que vimos es que precisamente cuando yo tenía un par AB, una notación muy común que se utilizaba en gramáticas era, en lugar de utilizar un par ordenado, se decía que el elemento que estaba en la izquierda, que era el lado izquierdo de la producción, se derivaba en el que estaba en el lado derecho y se escribía así. Entonces, en realidad, por eso es que esto se convierte en S, se deriva en BS, esto se convierte en S, se deriva en AA, esto se convierte en A, se deriva en AS, esto se convierte en A, se deriva en BA, esto se convierte en S, se deriva en B, y esto se convierte en A, se deriva en A, y ahí obteníamos la notación que aparece aquí. Ahora, luego, otra notación intermedia, que lo que buscaba era reducir el conjunto de producciones, lo que hacía era colocar todas las que correspondían a un mismo no terminal en un mismo renglón. Entonces el conjunto de producciones lo reescribíamos así. Decíamos que S se podía derivar en BS, y como tenía más de una derivación posible para S también, o sea, tengo tres producciones de S que son estas tres, se colocaba una barra que significaba alternativa O. Entonces S se puede derivar en BS, S se puede derivar en AA, que sería esta, o otra alternativa sería S se puede derivar en B. Entonces, bajo esta notación, el conjunto de producciones, en lugar de darse por extensión, se daba a través de un renglón por cada no terminal. Y entonces aquí tendríamos que la A se puede derivar en AS, o se puede derivar en BA, o se puede derivar en A. Entonces esta era otra notación alternativa para el conjunto de producciones. En ambos casos también hay que dar estos tres. Y luego, entonces, y ahora lo que vamos a aprender es que aparece otro formato más, obviamente otro también posible, pero que se utiliza más, es simplemente dar para este un renglón por cada producción, que sería poner S se deriva en BS, S se deriva en A, S se deriva en B, A se deriva en AS, A se deriva en BA y A se deriva en A. Esta sería una tercera notación posible muy parecida a estas dos anteriores. Es algo así como una combinación de las dos anteriores. Está dado por extensión, pero en lugar de estar dado entre llaves en un conjunto, está dado por un renglón por cada producción. Y existe otro formato más, que es el que se llama BNF, que es así. Se da conjunto de terminales, no terminales y símbolo distinguido, y para denotar las producciones se hace así. Se coloca entonces, lo que se hace es, cuando yo quiero dar las producciones que corresponden a S, se coloca S entre el símbolo menor y mayor, y luego se coloca 4 puntos igual, que esto sería un equivalente a lo que antes teníamos como la flecha. Y luego, para colocar cada una de las producciones se hace así: se colocan los cuerpos de las producciones separados como alternativas, pero cada vez que se coloca un no terminal, se coloca entre símbolos de menor y mayor, para distinguir cuando es un terminal de un no terminal. Luego se coloca alternativa A, como A mayúscula es un no terminal, se coloca así. Alternativa B, pues B es un terminal. Luego A, 4 puntos igual, se deriva en A, S, barra, BA entre mayor y menor, pues A es un no terminal, barra A. Pero cuando uno utiliza la notación BNF, lo único que necesita dar es esto. No hace falta dar los conjuntos de terminales, no terminales y símbolo distinguido. ¿Por qué? Porque en esta notación BNF los no terminales se identifican, pues están rodeados entre el símbolo menor y mayor. Los terminales podrían ser mayúscula tranquilamente, pero si un símbolo no está rodeado entre menor y mayor, se considera un terminal, con lo cual aquí serían P minúscula y A minúscula.
¿sí? Ya les digo, podría ser una A mayúscula sin estar rodeado de menor y mayor, sería confuso, pues tendría A mayúscula rodeado entre menor y mayor como no terminal y sin eso como terminal, pero se podría perfectamente. Si bien no es recomendable, entonces los no terminales están identificados por el menor y mayor, los terminales porque no están rodeados de nada, la barra representa alternativa, 4 puntos iguales es el equivalente a la barra, y el primer renglón que se pone se asume que corresponde al símbolo distinguido, con lo cual ese sería el símbolo distinguido inicial, y entonces de esta manera en BNF, con solamente dar este recuadro que yo hice aquí, está condensado tanto las producciones, en el menor y el mayor los no terminales, sin el menor y el mayor los terminales, y el que está en primera posición, es decir, aquel renglón que corresponde, el primer no terminal que tiene su renglón, que en este caso sería ese, sería a su vez el símbolo distinguido. Bueno, luego les queda hacer lo mismo a ustedes para las otras dos, pero es una cuestión de notación, ahí no hay que hacer ningún trabajo. Bueno, continuamos ahora con el punto 15. En general lo que más vamos a hacer con respecto a las gramáticas es tratar de inventar una gramática que pueda generar un determinado lenguaje. Entonces veamos el punto 15. Entonces en el punto 15 me piden el punto A, generar arreglos definidos sobre cuando me dicen sobre AB, eso lo tienen que interpretar como el conjunto de terminales, es decir, conjunto de terminales AB, y que sean todas palabras que empiecen con A. Entonces, por ejemplo, aquí primero que nada vale la pena aclarar que no hay una respuesta única para eso. Ustedes pueden inventar cualquier gramática que quieran y siempre y cuando cumpla esta condición va a estar bien, ¿sí? Siempre y cuando cumpla lo que se les pide. Lo que sí, tiene que cumplir exactamente lo que se les pide, ni de más ni de menos. Entonces, por ejemplo, en el punto A, como tiene que empezar en A, podemos hacer así. Ese sería el símbolo distinguido, y como tiene que empezar en A, coloco una A y la mando a otro no terminal. Y en este otro no terminal puedo usar absolutamente cualquier cosa. Puedo tener, por ejemplo, una vez que ya empezó con A, puede tener todas las A y B que yo quiera en cualquier orden. Entonces puedo usar una A y quedarme en A, puedo usar una B y quedarme en una A, o puedo usar una A solita o puedo usar una B solita. Entonces esto genera cualquier combinación de A y B en el orden que yo quiera, siempre después de haber empezado con A. Entonces aquí, para completar la gramática, tengo que decir que mi conjunto de no terminales es A y S, que mi conjunto de terminales es en este caso A y B, y que mi símbolo distinguido o símbolo inicial es en este caso S. Entonces ahí diría que mi gramática, entonces este sería P, el conjunto de producciones, y mi gramática sería la cuaternada dada por N, T, P y S. Ahora que me acuerdo, esto no es algo que sea tan único como se ordenan los elementos. Yo les había dicho en la teoría que íbamos a usar primero terminales y luego no terminales, así que en vez de NT ponemos TN, pero bueno, eso es cuestión de fijarse en el libro que convención está utilizando cuando lean algún libro que contenga algo de gramáticas. Veamos en el punto B. En el punto B me pide una gramática y ahora lo que tiene que hacer es terminar con B y A. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a tener mi símbolo inicial, yo por costumbre le llamo siempre S, pero le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Entonces, como es también sobre B y A, en realidad puede empezar con lo que yo quiera, entonces vamos a poner así. Primero, en S podemos tener esta situación, podemos utilizar todas las A y todas las B que yo quiera en el orden que yo quiera, entonces por eso ponemos AS barra BS. Una vez que yo ingresé todas las A y todas las B que yo quería, para asegurarme que termine con BA, lo vamos a obligar a que, para poder salir de este no terminal S, tenga que usar forzosamente una B. Y una vez que esté en A, que tenga que terminar forzosamente en A. Entonces, fíjense que con estas primeras dos producciones, yo puedo generar todas las combinaciones de A y B que quiera. Pero siempre, después de generar todas las combinaciones de A y B que yo quiera, siempre utilizando estas dos producciones me va a quedar una S. Mientras no desaparezcan los no terminales, recuerden que oraciones no teníamos, y para hacer desaparecer esta S, forzosamente voy a tener que utilizar esta producción, es decir, esto se va a tener que convertir en A, B, 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 y como voy a tener que usar esta, esto va a pasar a ser BA, y la única manera de sacarme esa A mayúscula es convertirla en una A minúscula,
entonces esto va a terminar siendo así. Y entonces observen que al tener que utilizar para terminar siempre esta y siempre esta, siempre mis cadenas van a terminar en BA. Bueno, ustedes terminan de especificar el conjunto de no terminales, el conjunto de terminales, el símbolo inicial y luego dan la cuádrupla al igual que yo hice aquí. Yo en estos ejercicios simplemente para hacer un poco más rápido voy a dar simplemente los conjuntos de producciones, que es lo importante. Ustedes luego completan el formalismo de dar todos los elementos. Y aquí me dicen que contengan BA, o sea que tienen que tener BA en algún momento. Pueden empezar con cualquier cosa, pueden terminar con cualquier cosa y en algún momento de la cadena tengo que tener BA. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer primero comenzar, al igual que comenzamos ahí, puede comenzar con cualquier combinación de A y B. Y luego, una vez que comenzó con cualquier combinación de A y B, lo podemos mandar ya sea con A o ya sea con B a un nuevo no terminal A. En ese nuevo no terminal A nos vamos a asegurar de formar el BA en el medio. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí vamos a obligarlo a que con B vaya otro no terminal B. Que en ese otro no terminal B con A vaya otro no terminal, perdón, C. Vaya otro no terminal C. Y luego en C también, como puede terminar con cualquier cosa, una situación como esta. Que pueda agregar A, que pueda agregar B y que pueda terminar en A o en B. Pero al tener que pasar por este camino del medio, me aseguro que forzosamente va a tener que tener BA como mínimo una vez. Quizá más, pero como mínimo una vez, que es lo que me pide el enunciado. Entonces de esa manera tendríamos esas gramáticas, que son lo más básico que uno suele pedir, que empiece, que termine y que contenga algo. Ahora en los ejemplos que faltan, en los ejercicios que faltan, vamos a ver ejemplos un poquito más avanzados. Bueno, entonces vamos a pasar al punto 16. Entonces en el punto 16 me pide, dado el lenguaje A, 3 a la n, B a la n, C con n un natural sobre el alfabeto ABC, pero que en ese caso se refiere al conjunto de terminales. Recuerden que yo les dije que si bien en un lenguaje natural como el nuestro, el castellano, no suele ocurrir, porque uno tiene el alfabeto, pero los terminales suelen ser las palabras como casa, perro, etc. En general en los lenguajes formales el conjunto de terminales suele coincidir con el alfabeto. Entonces aquí en el punto 16 vamos a tener lo siguiente, vamos a tener el conjunto de terminales, va a ser en este caso lo mismo que el alfabeto A, B y C. Dejo lugar para completar el conjunto de no terminales, dejo lugar para completar el símbolo distinguido. Bueno, yo les dije que esto lo iban a hacer ustedes, pero bueno, aquí les soluciono el problema y vamos a dar el conjunto de producciones. Entonces, vamos a ver algunos tipos de cadenas que tienen que estar acá. La menor sería cuando n es igual a 1, que ahí me quedaría la cadena A a la 3, B, C, donde recuerden que A a la 3 es en realidad una forma más sencilla de escribir A. Luego la segunda, cuando n vale 2, sería A a la 6, B2, C, que recuerden que esto es un disminutivo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2B y C. Es una manera más bonita de escribir todo eso. Luego seguiría A a la 9, B a la 3, C, etc. Es decir que tienen que tener el triple de A, una cantidad 3 veces de A con respecto a la cantidad de B que tiene, pero todas las A primero, eso es importante, luego todas las B y por último terminar en una única C. Entonces, bueno, una que podría funcionar podría ser la siguiente. Aquí sí lo que tenemos que tener en cuenta es que como las cantidades de A y B están relacionadas, uno lo que suele hacer es en realidad, yo lo que podría hacer es, si yo me garantizo de tener, por ejemplo, la misma cantidad de símbolos X que de símbolos Y, si luego cambio cada una de estas X por 3A y cambio cada una de estas Y por una B, me voy a garantizar que el triple de A, que la cantidad de A sea el triple de B. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener el símbolo inicial de la gramática, que en nuestro caso va a ser S, y lo que vamos a hacer es que cada vez que utilicemos S, hagamos aparecer, es más,
en este caso va a ser mejor, para no complicarnos, primero hacer aparecer la C del final. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pasar un no terminal A y agregándole la C del final, que esta es la C que necesitamos para terminar nuestra cadena. Y ahora, una vez que estemos aquí en la A, lo que vamos a decir es, en esta A voy a hacer aparecer siempre dos símbolos en la misma cantidad. Entonces cada vez que utilizamos la A, que va a aparecer un símbolo X seguido de la A, seguido de la Y, hasta que, entonces estos dos los voy a utilizar para generar toda la cantidad de B y A que yo desee, hasta que me quede por generar una sola, que voy a cambiar simplemente la A por XY. Y entonces una vez que logré esto, como tengo la misma, fíjense que cada vez que utilizo la A aparece una X y una Y. Entonces cada X la voy a cambiar por 3 A's y cada Y la voy a cambiar por una B. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que queremos generar esta cadena. 6 A's, 2 B y una C. Entonces comenzaríamos así. Símbolo distinguido. Entonces hacemos AC. Ahora la A, como observen que cada Y se va a convertir en una B, en definitiva para generar 2B voy a necesitar 2Y, entonces vamos a cambiar la A primero por esta para poder volver a hacer otro cambio. Entonces nos va a quedar X, A, Y, y no me tengo que olvidar de la C que traía. Y ahora, como solamente necesito una Y más, en lugar de utilizar esta voy a utilizar esta otra, ¿sí? Entonces me va a quedar X, esta A la cambio por XY, esta Y y esta C que ya tenía. Porque si hubiese utilizado otra vez esta, la única manera de sacarme de encima la A hubiese sido utilizar esta otra vez y me hubiese aparecido una tercera Y que aquí no me sirve. Y ahora cada X la cambio por AAA, YYC. Ahora la otra X, A, YYC. Ahora la primera Y la cambio por B, BYC. Pues si bien uno tiene la intuición de lo que va a quedar, solo se puede utilizar de una producción a la vez. Y aquí, por más que utilizamos dos veces la misma producción, cada vez que se usa cuenta como una vez. Entonces aquí me quedaría A, B, C. Y ahí tendríamos un ejemplo de cómo funciona esta gramática. Recalco, no es la única manera de hacerlo. Hay más. Es más, en lugar de utilizar las X y las Y, esto se los mostré para que vean cómo funciona la idea. Pero en realidad yo podría haber utilizado, si quiero, directamente o sea, una alternativa a esto no forma parte de la misma gramática, hubiese sido directamente hacer aquí A, B, es decir, cada vez que utilizo esta producción aparecen 3A y una B barra B cuando quiero terminar, es decir, esta primera reemplazaría a esta y a esta al mismo tiempo, y esta segunda, esta primera reemplazaría a esta y estas dos al mismo tiempo, y esta segunda reemplazaría a esta y estas dos al mismo tiempo. Y quedaría mucho más corta, ¿sí? Bueno, también tengo que tener cuidado con los órdenes, porque si yo aquí escribiese algo así como por ejemplo X, Y, A, ya no me sirve porque esto me generaría. Si yo vengo por ejemplo con AC, luego me quedaría X, Y y la A la cambio por AC, la A la cambié por X, Y, A, C, y ahora vuelvo a hacer lo mismo, X, Y, A, C. ¿Y cuál es el problema? Que ahora esto, las A con las B me van a quedar intercaladas. Me van a quedar en la cantidad correcta, el triple de AES va a ser la cantidad de AES va a ser el triple de B, pero aquí me piden exactamente que estén primero las AES y luego las B, así que tengo que tener cuidado con ese tipo de cosas. Otra cosa, por ejemplo, uno puede estar en la tentación de hacer algo así. S se deriva en, por ejemplo, A, B seguido de C. Y luego cada A la cambio por 3 A's o 3 A's seguido de A, y cada B la cambio por una B seguido de B o una B solita. Entonces, ¿qué ocurre? Yo con esta producción puedo generar esta cadena que hice recién, porque puedo hacer A, B, C. Luego la A la cambio por
A, B, C. Luego nuevamente A, y ahora esta A la cambio por estas tres, A, B y C. Ahora esto puedo hacer, voy a poner a la sexta para escribir menos en lugar de todo esto, la B la cambio por BB, C y luego A6, BBC, que es la cadena que yo quería. Pero el problema es que esta gramática, como no me aparece una A, o sea, cada vez que utilizo esta A no me aparece una B, ya no tengo una comparación de ambas. Entonces yo podría hacer una cosa, por ejemplo, cuando estaba aquí, en lugar de, yo utilicé esta producción porque sabía lo que quería llegar, pero algún usuario cualquiera cuando estaba aquí podría haber hecho A, y esta B cambiarla directamente por la B minúscula, y observen ahora que tengo 6 A's y una sola B. Es decir que esta gramática, en lugar de generar A a la 3n, B a la n, genera A una cierta cantidad, que es un o sea, A a la 3m, B a la n, C. Pero ahora ya este no necesariamente es el triple de B. Entonces quiere decir que esta gramática genera más cosas que este lenguaje. Entonces esta no funcionaría porque cuando uno les pide una gramática que haga algo, esa gramática tiene que ser exactamente el lenguaje que se les pide, que no acepte cosas de más, porque si no es muy fácil hacer una gramática que acepte todo el universo de palabras posibles y decir, sí, mi lenguaje está ahí adentro. Es decir, uno puede hacer una gramática que acepte sigma asterisco, que es sumamente fácil, y mi lenguaje seguro va a ser un subconjunto de sigma asterisco, pero eso no. Uno cuando pide una gramática tiene que aceptar exactamente ese lenguaje, que no acepte cosas de más ni tampoco de menos. Exactamente el lenguaje que se pide. Bueno, y el último comentario que le quería hacer con respecto a estos, a este punto, que sirve para cosas más generales, es lo siguiente. Otra alternativa hubiese sido, supongamos que yo hubiese conocido el lenguaje que genera A a la n, B a la n. Es decir, yo tuviese una gramática que genera este lenguaje, que es parecido a esta, pero que la cantidad de A's no es el triple que de B. Es muy sencillo hacer esa gramática, pues esa gramática es ASB barra AB, ¿sí? Con n mayor o igual a 1. Entonces observen que como cada vez que utilizamos la S aparece una A y una B detrás, esto me va a generar muchas A's adelante y la misma cantidad de B detrás. Entonces, como este está relacionado con este, cambiando la primera n por 3n, entonces uno lo que puede hacer es esta gramática, copiarse esa gramática para que sea algo que genera x a la y, xy en las mismas cantidades. Pero que en lugar de poner a y b los terminales, esa misma gramática, pero que en lugar de las a's me quede una x y en lugar de las b me quede una y, hasta que me cansé y pongo xy. Y luego, entonces, esto va a generar x a la n, y a la n, pero que no es un lenguaje porque x e y son no terminales. Lo que me falta hacer es cada x cambiarla por 3a y cada y cambiarla por una b. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Entonces, hay muchas veces que quizás yo no necesito imaginarme cómo generar a la 3n, b a la n, si yo sé cómo generar el caso más básico que es a la n, b a la n. Me acuerdo cómo es esa gramática y la altero levemente, reemplazando los terminales por no terminales y cada no terminal por el cambio que tengo que hacer, y entonces en base a una gramática ya conocida puedo generar una nueva. Esa es otra estrategia para tener en cuenta. Primero digamos que para cada lenguaje hay muchas gramáticas que genera el mismo lenguaje. No hay que hacer una en particular, con hacer una que funcione, que no agregue ni de más ni de menos, está bien. Generar una gramática lamentablemente no tiene un procedimiento, sino que es algo más bien artístico. Es como crear un programa que haga algo, ¿sí? O como hacer una integral. No hay un método que funcione siempre, sino tengo ciertos tips, pero que los tengo que ir adaptando. Entonces, en el caso de las gramáticas, la puedo crear desde cero, como hice en esta primera, o también puedo conocer alguna parecida y adaptarla para que genere lo que yo quiero. Bueno, y para cerrar este video y esta unidad, vamos a ver el 17 y el 18. Primero vamos a ver el 18 porque el 17 tiene algunas particulares complicaciones.
Entonces veamos primero el 17. Me pide generar una gramática a la n, b a la p, c, donde n es mayor que p. Entonces lo que me está pidiendo es generar cosas del tipo y naturales. Por ejemplo, ahora ya no necesariamente este tiene que ser el triple de este, es decir, se parece al anterior, pero no necesariamente tienen que estar relacionadas las dos cantidades. O sea, este podría ser 17 y la b podría ser 3 y funciona porque 17 es mayor que 3. Pero también podría ser A24, B3C, podría ser A6, B3C o A15, B14C. Entonces, como ven, la primera cantidad tiene que ser mayor que la segunda, pero no están directamente relacionados, entonces ya no se va a parecer tanto a la n, b a la n. Entonces, el truco que vamos a hacer es el siguiente. Primero nos vamos a asegurar de tener como mínimo la misma cantidad de A que de B. Y una vez que tengo la misma cantidad, luego le agrego de las A's todas las que yo quiera. Entonces vamos a hacer así. La S, primero vamos a hacer, como la C tiene que estar una sola vez, la agregamos primero, así nos sacamos ese problema. Y ahora en la A vamos a hacer lo siguiente. Recién les mostré que el truco para generar la misma cantidad es que estando en un no terminal, le agrego por delante y por detrás lo mismo. Entonces vamos a hacer B, o sea B mayúscula que sea un no terminal, B, A, C. Esto me va a generar la misma cantidad de B mayúscula y de C mayúscula, barra BC. Entonces con esto sé que como mínimo voy a tener la misma cantidad de B mayúscula que de C mayúscula. Entonces ahora digo lo siguiente. Cada C se va a cambiar por exactamente una B. Y la A la voy a poder cambiar por una A o si quiero también por una A quedándome en el mismo no terminal. Entonces esto ¿qué va a hacer? Al cambiar cada B por una A y cada C por una B, me garantizo tener como mínimo la misma cantidad. Y con esto puedo agregar todas las A que necesito que me sobren que yo quiero. El único cuidado que voy a tener que tener es que aquí, para asegurarme de tener siempre como mínimo una A, en lugar de una solita le voy a poner dos. Entonces, o vamos a hacer así. Para que no los complique esa parte, vamos a agregarlo acá. Cuando me cansé de agregar, de que tengan la misma cantidad, acá ya me garantizo como mínimo que voy a tener una A de más. Y así acá lo podemos mantener simple, de dejar A se deriva en barra AA. Entonces, ¿qué ocurre? Acá voy a tener la misma cantidad de B y de C. Piensen que cada C se va a convertir en una B minúscula y cada B se va a convertir en una o más A's. En el caso que cada B se convierta en una sola A por esta producción y cada C en una única B por esta producción, estas dos me garantizan que tengo la misma cantidad. Pero como para llegar acá, perdón, le puse A, pero este era la B. Pero como para llegar acá voy a tener que utilizar como mínimo, para sacarme de encima las A's voy a tener que utilizar como mínimo esta una vez. Al utilizar esta de acá me garantiza que voy a tener como mínimo, como hasta acá tenía la misma cantidad, esta me agrega como mínimo una A más que las B. Entonces, por ejemplo, observen, yo puedo hacer S se deriva en AC, luego la A se deriva en B, AC, perdón, esta es C mayúscula, esta es C minúscula, y ahora supongamos que utilizamos esta, o vamos a utilizar esta otra vez más, B, B, A, C, C, C. Ahora vamos a utilizar, sí, esta de aquí, B, B, en lugar de la A voy a poner A minúscula, B, C, y ya tenía, no me tengo que olvidar, tenía dos más, y la C minúscula. Y entonces ahora, como cada vez se va a convertir en una A, en el caso que yo convierta cada B por una A, me van a quedar 4 A's y cada C por una B me van a quedar 3 B seguido de la C. Entonces siempre me voy a asegurar por esta de aquí de tener como mínimo una A más que B. También podría alguna de estas B utilizar esta otra y generar 5, 6 o 7 más A's que B's. Entonces esa sería una gramática que genera dicho lenguaje. Bueno, me faltarían dar los elementos, el conjunto de no terminales, que es S,
A, B y C, el conjunto de terminales, que en este caso va a coincidir con el alfabeto, A, B, C, como hablamos hace un rato, y el símbolo distinguido o inicial, que en este caso es S, y las producciones, que serían estas de aquí. Y luego me pide clasificar la gramática y dar la derivación de 3 cadenas. Esta sería la derivación. Bueno, si continuamos aquí y lo hacemos paso por paso, utilizando cada B la vamos a cambiar por una A, cada B la vamos a cambiar por una A y cada C por una B, entonces esto va a ser A, B, C, 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 A, C, 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 y ahora me falta cambiar cada C por una B, A, B, C, 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 A, B, B, C, C, y por último B, 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 C, y esa sería la derivación desde el símbolo inicial de una cadena del lenguaje. Observen que como n es un natural, la cadena más pequeña, o sea, como p es un natural y n tiene que ser mayor a p, la menor cadena que puedo formar es a a la 2, b, c. ¿Sí? Entonces, para formar esa tendríamos que hacer, por ejemplo, S es AC, la A se convierte en, ahora vamos a utilizar directamente esta, A, B, C, C, ahora la B la cambiamos por A y la C la cambiamos por B y ahí tendríamos la menor cadena. Bueno, pide la derivación de 3 cadenas, ustedes dan una derivación más y clasificarla se lo dejo como tarea, pero observando lo que pasa en el lado izquierdo, no es muy complicado, van a ver lo que va a pasar con la clasificación. Bueno, no se las voy a decir, trabajenlo ustedes, pero ya hay dos de los grupos de la clasificación que se pueden descartar. Bueno, y vamos a ver particularmente el último, en realidad como último punto vamos a ver el 17, que en realidad es un tanto engañoso, pues en un principio puede parecer más simple de lo que es. Sabemos que es bastante fácil de hacer, a la n, b a la n, lo hicimos hace un ratito, es esta que está aquí. Entonces uno puede estar tentado de pensar que hacer que 3 letras tengan las mismas cantidades, a la n, b a la n, c a la n, sea relativamente parecido. Bueno, entonces, bueno, la respuesta es que no, en realidad no es sencillo porque si yo caigo en ¿cuáles son las dos principales maneras que lo podría pensar? Uno sería hacer ABC y luego que la A se derive en todas las A que yo quiera, que las B se deriven todas las B que yo quiera, esto es una B, esto es una B, y que la C se derive en toda la C minúscula que yo quiera. Pero el problema es que como estas se generan por separados, en realidad esto me va a generar a la M, B a la N, C a la P. Es decir, las cantidades no necesariamente son la misma, porque si yo uso dos veces esta, una vez esta y una vez esta, entonces en realidad lo que voy a generar es a la 2, BC. ¿Sí? Entonces, este primer intento no funciona. Si uno ingresa todas las A, B y C al mismo tiempo, uno está tentado a hacer S, BC, por ejemplo, barra ABC y luego cambiar cada A por A, cada B por B y cada C por C. Aquí el problema es que observen que si lo usamos dos veces, por ejemplo S se deriva en A, S, BC. Y ahora cambiamos S por todo esto, me va a quedar A, BC, que sería la S que la cambié por ABC, y este BC que tenía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí las B y las M van a quedar intercaladas. Entonces, como ven, en realidad, los intentos más sencillos de generar esa gramática fallan enseguida. Bueno, esto es porque en realidad luego lo pueden chequear con la clasificación. El problema es que este lenguaje no es ni regular ni libre de contexto. Es necesario como mínimo una gramática sensible al contexto para poder generarlo. Las sensibles al contexto eran las que estaban rodeadas por alfa y beta, es decir, cuando uno derivaba un no terminal, antes y después de la derivación tenía que estar rodeado de lo mismo. Entonces necesito como mínimo una gramática del tipo 1 para poder generarlo. Es más, yo para que sea más sencillo todavía lo voy a hacer con una del tipo 0.
Entonces, una gramática que funcionaría para esto, y luego les explico por qué, es así. S se deriva en A minúscula, que sería uno de los terminales, SBC, barra ABC. Luego, ahora, pero ustedes me pueden decir, esto es básicamente lo mismo que hice aquí y ya vimos que no funciona. Bueno, pero el problema es porque por aquí teníamos una B, las B y las C intercalados. Entonces, para solucionar esto, yo voy a agregar esta producción que está aquí. CB se deriva en BC. Ahora vamos a ver cómo lo usamos. Y vamos a ver que no es tan fácil como derivar cada B en una B y cada C en una C, sino que le vamos a tener que poner una serie de restricciones, que es la siguiente. Y ahora les explico cómo funciona esto. Para poder derivar la primer C, tiene que haber tenido una C mayúscula primero. Ojo que esta que está aquí son C mayúsculas. Si quieren, para que no les confunda, para que no se les confundan las letras, en lugar de utilizar B y C mayúscula, pues la C sobre todo se parece, voy a utilizar XY como no terminales, barra AXY. Entonces XY se deriva en, YX, YX se deriva en XY, X se puede derivar en AB, BX se puede derivar en BB, BY se puede derivar en BC y CY se puede derivar en CC. Bueno, entonces, ¿por qué esto? Porque observen, supongamos que queremos generar la cadena AAA, BBB, CCC. Entonces tendremos que comenzar. Vamos a tener que utilizar dos veces esta, es decir, dos veces que aparezca la S y recién a la tercera esta para generar la tercera A. Entonces vamos a comenzar. S se deriva en A, S, X, Y, donde X y Y son no terminales. Vuelvo a usar la misma. A es la que ya tenía. La S lo cambio por A, S, X, Y y el X e Y que ya tenía. Y otra vez. Pero ahora la tercera la hago aparecer con esta. Entonces hacemos A, X, Y, que sería esto. Y las dos veces que tenía X e Y. Entonces, ahí tenemos como cada X se va a convertir en una B y cada Y en una C, tenemos las cantidades correctas, pero la X e Y están intercaladas. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar esto que está aquí. Entonces, este YX lo cambiamos por XY. Entonces vamos a tener A, X, y este YX lo cambiamos por XY. XY, esta Y que tenía, y luego XY. Y ahora esta X tiene que quedar al principio de todo, entonces lo que vamos a hacer es A, X, X, y esta YX, esta de aquí lo cambiamos por XY, entonces me va a quedar esta Y que aquí tengo, XY e Y. Y ahora esto va a ser A, XX, y esta YX la vamos a cambiar por XY, y ahí ya tengo todas las X y todas las Y juntos. Entonces para eso es que sirve esta producción. Y ahora uno puede estar pensando, bueno, ahora cambio, ¿por qué no puse directamente X se deriva en B e Y se deriva en C? Porque si hago eso, el problema es que yo podría comenzar, a ver, porque yo utilicé este orden así, pero nada impide que cuando yo estaba aquí, por ejemplo, si yo pongo estas dos producciones, que alguien utilice primero esta, entonces me quedaría BY, por ejemplo, XY. ¿Y cuál es el problema? Que al hacer esto, luego puedo hacer, si utilizo la misma, BY, XY, y como ahora tengo una B, por más que invierta esta, nunca voy a poder invertir esta otra de aquí porque ya no me va a quedar una X atrás. Entonces, al agregarle esta condición,
es como que en cierto modo estoy forzando al usuario a que utilice la gramática en el orden que yo quiero. Entonces ahora le estoy diciendo que la única manera que vos puedas hacer aparecer la primera B es que comiences por la primera X, que es la que tiene la última A adelante. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta AX por AB. Entonces me va a quedar AB, XX, Y, Y. Ahora como tengo BX, la siguiente X la puedo cambiar por B. Entonces me va a quedar A. Bueno, si ustedes no se enojan, para no seguir escribiendo tanto, en lugar de A, que aquí incluso puse una de más, voy a poner simplemente A3 porque observen que esto era, como yo estaba cambiando, esta AX por AB, sería B, XX, Y. Ahora les decía, bueno, como la A ya no la vamos a necesitar más, pongo A3 y BX lo cambio por BB, X, Y. Ahora A3, B y BX lo cambio por BB utilizando nuevamente esta, Y. Entonces al forzar a hacerlo en ese orden, no hay manera que me quede algo que luego no pueda utilizar. Esto va a ser A a la 3, BB y BY lo cambio por BC. Entonces esto va a ser BC, Y. Así que esto puedo hacer A3, B3, y CY lo puedo cambiar por CC, y por último esto va a ser A3, B3 y CY lo cambio por CC, y ahí tengo la cadena deseada. Entonces, como ven, en realidad cuando uno pone las gramáticas de una producción, el usuario la puede usar en el orden que yo quiera, pero si yo coloco producciones ingeniosas, lo puedo forzar a que use el orden que yo quiero. Bueno, para ir cerrando esto, entonces, está bien, esta es una gramática difícil y particular, pero si yo ahora quisiese hacer algo como A a la 3N, B a la 2N, C, por ejemplo, puedo usar exactamente esta gramática, solamente que en lugar de cada A minúscula coloco un no terminal A mayúscula. En lugar de cada B minúscula un no terminal B, y en lugar de cada C, de cada C minúscula un no terminal C, y entonces luego cada A la cambio por 3A minúscula, cada B la cambio por 2B minúscula y cada C por una C, y obtendría este, ¿sí? Eso sería el segundo método, que es adaptar una gramática conocida a algo que yo quiera. Bueno, entonces de esta manera terminamos la unidad de lenguajes y gramáticas, que como vieron comparado a las anteriores es relativamente más corta de teoría y no muy complicada lo que hay que hacer.